como vimos nosotros a los saltos, ese la está pasando mal. Y imagínate, nosotros que decidimos vivir en los saltos ahora no estamos saltando, estamos pegando unos brincos terribles. Y bueno, yo estoy totalmente convencido, yo creo que para este gobierno la cultura es un gasto. Es un gasto, no es una inversión, es un gasto. La cultura está, y el Estado debe proporcionar la cultura para educar al soberano. Entonces, ¿cuál es el negocio de la cultura? Educar al soberano, no ganar plata. Entonces ya cuando vos tenés en un teatro oficial productores privados, algo huele mal. Porque alguien está haciendo un negocio, cuando el negocio tendría que ser la cultura. El teatro oficial está para hacer aquellas obras que los productores privados que se dedican y viven de la profesión ya no hacen, o porque les resulta muy caro, porque no se puede, y para eso el teatro oficial está para mantener y conservar ese acervo cultural. Entonces, el objetivo no debe ser ganar plata, el objetivo tiene que ser ese. Pero si vos tenés a empresarios manejando la cultura, indudablemente la cultura desaparece, aparece el negocio o el negociado. Y bueno, para mí hay una frase que define, una frase del presidente que define cuál es su forma de pensar en relación a nosotros y el mundo. Cuando fue a Davos dijo, nosotros cortamos el pasto, ustedes juegan al fútbol. Traigan la pelota, juegan al fútbol. Ya está todo dicho, digo, no hay más. Y no son estúpidos. Y ahí disiento con vos. Estos chicos tienen cualquier pelo menos el de estúpido. Al contrario, esto obedece un plan muy bien preparado, muy bien armado. Y están provocando, lo quieren hacer, ellos quieren esto. Ellos quieren que pase, porque ellos de esta manera se salvan. Este es el país de los salvados. Porque este es el problema que tenemos. A mí no me preocupa ahora, a mí me preocupa que después. Sí, yo también lo quiero en Comodoro Pi, pero no lo quiero en Comodoro Pi. Lo quiero preso a él y a toda la caterva que está con él. Perdón, disculpen, no, me excedí un poco. Pasar a tu, ¿cómo te va? Bienvenido. Presentate así te grafean porque los chicos perdieron el librito ya de tanta gente que tenemos. Mi nombre es Becky Garelo, trabajo en cine, televisión y bueno, vivo esta realidad también como todos. Y sí, algo que decía Carlos, yo creo que esto es un plan orquestado perfectamente. Yo cuando veo a los economistas hablar de que estas son las consecuencias de una mala política económica, yo creo que esto está perfectamente planeado. Creo que van midiéndonos hasta dónde estamos dispuestos a aguantar o no. A la vista está que aguantamos y mucho y estúpidamente aguantamos. En lo que respecta a nosotros, que es la actividad audiovisual, la verdad que el cine ha tenido el primer trimestre un 50% menos de espectadores. ¿Cuánto dijiste? 50% el primer trimestre. Yo creo que va a empeorar. Y el teatro hoy se ve atacado por dos lados. Por un lado por la falta de público y por el otro lado por el aumento de tarifas. Los teatros pagan tarifas exorbitantes de luz, de gas, de agua, y con la disminución del público es un combo que es tremendo. Explosivo. Y el problema no es solo de los actores, porque detrás de cada actor, no tanto en teatro, pero sí en cine, hay un montón de técnicos, un montón de especialistas que gracias a planes del gobierno anterior se llegaron a especializar aún más, que ahora por la discontinuidad de trabajo pasa lo que pasó en el cine siempre. Se dedican a otra cosa, se tienen que dedicar a otra cosa porque no hay manera de mantenerse con esta actividad. A ver, creo que teníamos un mensaje de Hugo Arana por ahí, ¿no? Que no pudo estar y nos mandó algo grabado. A ver, vamos a escuchar a Hugo Arana. Soy Hugo Arana y en este caso quiero brindar todo mi apoyo a la entidad de la Asociación Argentina de Actores en la lucha por el trabajo, sobre todo por el peligro que es para la obra social de actores la falta de ingresos. Hace 99 años que la Asociación de Actores lucha por los derechos del trabajador y en marzo del año que viene cumpliremos los 100.
esperemos poder soplar las velitas con más alegría que ahora. Bueno, más claro imposible, ¿no? Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Gracias a vos, Santiago. Yo soy Daniel Alvaredo, secretario de Administración y Finanzas de la Asociación Argentina de Actores, y siguiendo lo que decía Lola Berté, nuestra secretaria adjunta, la situación de los actores, no solo de la cultura, repito, la cultura es todo. Nosotros producimos actores, directores, bienes culturales, ¿correcto? Y el rumbo que este gobierno tiene de quitarle subsidios a los más débiles, no es que las tarifas aumentan, le quitan los subsidios a las tarifas. Y lo mismo pasa con los subsidios al teatro, los subsidios al cine y ni que hablar a los subsidios a la televisión, de los cuales nunca hubo. Y Actores, junto con otras entidades, que son los compañeros que me siguen, está trabajando para que haya subsidios a la televisión. La cultura, los bienes culturales que nosotros producimos, generan plata. Generan plata. Al menos cuando decían, el cine argentino, no veo cine argentino, ahora hacen las películas de Campanella. Claro. Sí, sí. El problema es cómo hace la gente para ver cine argentino. Las películas que podemos estrenar, los cineastas se enteran dónde le estrenan 2 días antes y saben con cuántas copias salen 2 días antes. ¿Cómo es posible crear un plan de difusión para eso? En la Asociación de Actores además enfrentamos la precarización laboral, porque a haber menos trabajo. Hoy en este momento están grabándose 3 series para televisión. 3. Solo 3. Se están grabando 3. En todo el año, del 1 de enero hasta ahora, se grabaron 13. ¿No? Algunas que no duraron nada. Claro. Hoy están grabándose 3. De los cuales, además, los empresarios... 13 es lo que tenía un solo canal habitualmente al aire. En un semestre. Claro. Además, los canales, en función a perversas interpretaciones del Ministerio de Trabajo de cómo pagarnos, hasta se están evadiendo los aportes a la obra social. Están pagando, en vez de pagar sobre lo que paga el aporte, lo que gana un trabajador, un actor, le pagan el aporte a la obra social sobre el mínimo. Eso nos genera un hueco financiero en la prestación del servicio enorme. Y te piden que le firme que le agradezca que te dan trabajo. Exactamente. Es esto, ¿no? El tema del buen patrón. Yo que todavía te doy trabajo, ¿no? Pero bueno, todo esto ocurre en un rumbo, no sé si es un plan, porque la verdad yo no los veo con tantas luces, pero si es un rumbo, es un principio. La cultura culturosa. La vez pasada leí una nota a otro ministro de la Alianza, el que estuvo en el Colón, ¿cómo se llama? Que decían que no eran los 30.000 desaparecidos. Lopérfido. No, nunca mejor puesto un apellido. Que sostenía, digamos, que tiene una visión de la cultura culturosa. Él es se adueña del Bafisi, cuando estaba en el Rojas, él se adueña de todo eso y hoy está ofendido en Alemania y diciendo que lo que va a hacer ahora es dirigir la ópera Lulú. Ellos tienen una visión suntuoria de la cultura. La cultura no es lo que hacemos todos los días y nosotros los actores, directores, bienes culturales. La cultura es ir al Colón y el que no puede pagar cultura no tenga. Nosotros hacemos arte y espectáculo. Tampoco, si hubiera aprendido a leer y escribir no se hubiera casado con Esmeralda Mitre, ¿no? Pero además él habla Jorge, él sostiene que es un intelectual. Él se asume como intelectual, es para morirse. Sostuvo en esa nota que Tito Cosa está para alcanzarle las hojas a Harold Pinter. Está bien. Bueno, voy un minuto al sector de economía y vuelvo. Bienvenido, ¿cómo anda? Gusto tenerte, como siempre. Bueno, gracias. A ver, analizábamos economía, estamos con los actores, obviamente derrama la crisis sobre la actividad de ellos, pero con particularidades que no tienen solo que ver con la economía, sino con algún sesgo de perversidad en el modelo cultural, ¿no? En cómo lo sueña este gobierno. Primero el tema económico. Para vos, ¿dónde estamos parados? En realidad estamos mal parados. Okay. Lo que ha ocurrido tiene que ver con una Argentina que funciona necesitando de cada $10 que necesita, produce 6. Esos $4 que le falta equivale a un agujero en las relaciones comerciales y financieras con el mundo de $40.000 millones que tiene que resolver endeudándonos o haciendo ingresar capital financiero a tasas de interés que garantizan rentas monumentales. Y en realidad, como ha terminado toda esta historia, ha terminado a contramano de la necesidad del conjunto de la sociedad. Los exportadores tienen $1 mejor que el que tenían antes de toda esta corrida
y el capital financiero y los especuladores tienen una renta monumental a partir de la tasa de interés del 40% que se fijó. Y a contramano el conjunto de la sociedad tiene más ajuste fiscal y mayor tasa de interés, consecuentemente menor nivel de actividad económica. Ese es el escenario en el que estamos. En realidad lo que hizo el gobierno fue aprovechar la situación para ratificar y profundizar el rumbo en términos de la estrategia de ajuste, que no resuelve absolutamente nada, porque en realidad el verso de fondo acá, que es cuando ellos están diciendo necesitamos endeudarnos para cubrir el déficit fiscal, y entonces vienen ahora y dicen, bueno, para que no ocurra esto vamos a achicar el déficit, en realidad es mentira, porque aunque no hubiera déficit hoy, Argentina tiene 10.000 millones de dólares de saldo comercial negativo, tiene 10.000 millones de dólares de saldo en materia turística negativa, paga 10.000 millones de dólares que no tiene de intereses por deuda pública, tiene una fuga de capitales de 23.000 millones de dólares anuales, es decir, el grueso, el rojo en dólares, no se resuelve ajustando el sector público. Aunque no hubiera déficit hoy tendríamos la misma situación. El problema es y este problema se usa como excusa para profundizar un ajuste que nos lleva a cualquier lado. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Variables de análisis? Sí, en primer lugar, está muy bien lo que acaba de decir Claudio. Yo creo que lo central que estamos viendo en las últimas semanas es que cuando cambia un poco la situación que está viviendo Argentina, que es muy dependiente de la entrada de capitales externos y el endeudamiento, y eso se empezó a revertir parcialmente y se puso en evidencia que Argentina, por la serie de giros que viene haciendo el Banco Central desde diciembre, no tiene capacidad de tener política monetaria cuando empieza a soplar un viento de frente. Es decir, los capitales empezaron a irse del país y subió primero 300 puntos básicos la tasa de interés, no funcionó, el Banco Central siguió vendiendo dólares y volvió a subir otros 300 puntos básicos la tasa de interés y de vuelta siguió subiendo el dólar, siguió perdiendo dólares, hasta que hoy hizo artillería pesada, digamos. En una semana la tasa de interés de referencia subió 1.275 puntos básicos, es decir, pasó del 27,25% al 40%. El Banco Central vendió 5.000 millones de dólares y eso le permitió hasta el momento tener un triunfo muy moderado, si se le puede llamar así. El dólar estaba 20 pesos, ahora está 22,30. Ganaron desde ya los exportadores, ganaron los especuladores. Se ve que el plan económico del gobierno está cada vez más desarmado. Hasta hace poco intentaban hablar de que el año podía terminar con una inflación abajo de la del año pasado. Bueno, eso es cada vez más inverosímil. Hoy veíamos a Duhovne diciendo que se mantiene la meta del 15%. La verdad que eso a esta altura es un chiste, digamos, porque estamos hablando de una inflación que va a ser, en el mejor de los casos, un poquito inferior al pasado y más probablemente ya estamos en una situación en la que puede superar la inflación de 2017, es decir, 25% o más. En ese sentido, la política del gobierno avanza, digamos, aprovechó en cierta forma la crisis como una oportunidad en el terreno fiscal, exageran la meta, van a aprovechar para hacer más ajuste y todavía apuestan con la colaboración de muchas conducciones sindicales a que los salarios terminen, cierren con el 15% de pauta, lo cual a esta altura es verdaderamente insostenible, digamos. Y en términos de crecimiento económico ya estamos en una economía con frenazo, digamos, o sea que si el gobierno hasta hace poco venía hablando de un 3% de crecimiento económico, cada vez es más claro con este panorama que eso es imposible, digamos, ¿no? El crédito con el 40% no va a haber, los planes de producción público-privada con los riesgos que empieza a mostrar Argentina y el deterioro de su calificación de riesgo son cada vez más improbables, es la inversión privada con la cual querían hacer obra pública. El gobierno anunció un ajuste de 30.000 millones de pesos hoy en la obra pública, que es parte del ajuste que quiere hacer Duhovne, con lo cual el panorama de este año es cada vez peor en términos de economía. Los trabajadores con la inflación y con el dólar están perdiendo y ganan los especuladores, la banca y los ojeros. A ver, una sola cosita, sí. Que hay que asociar la tasa del 40%, hay que asociar la tasa de interés del 40% con un hecho concreto inmediato, que a mediados de mayo vencen la mitad de las LEVACs, 30.000 millones de dólares que se tienen que renovar en el marco de la bomba de tiempo que armó el Banco Central. Bueno, en realidad este es el premio a los especuladores sobre el cual se basa el ajuste sobre el conjunto de la sociedad. Tasa del 40 para la renovación de las LEVAC. Vamos por ahí.
¿Cómo te va? Bueno, Bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, es exactamente, concuerdo totalmente con todo lo que se dijo, la forma del modelo, pasamos a un modelo financiero y que se financia con deuda esencialmente. Está la cuestión distributiva, es decir, que hoy por hoy lo que se arregló, digamos, es que los bancos vendieran las posiciones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que vendieran las posiciones de dólares. De que los dólares que tenían los bancos desde el año pasado, cuando los compraron a 15, 16, 17 pesos, lo único que hicieron le dijeron, bueno, ahora véndanlo, como diciendo, bueno, te obligamos a vender algo, pero lo vendés en un tipo de cambio de 23. Es decir, que la ganancia de los bancos hoy por hoy, respecto a los dólares que habían comprado en ese momento, es fantástica, ¿no? Entonces, hay que pensar también la economía desde ganadores y perdedores. Grandes ganadores, obviamente, los que liquidaron los dólares hoy. Pero grandes perdedores también a partir de los anuncios de esta mañana son los trabajadores. Los anuncios de esta mañana, de nuevo, son una pauta de 15% de inflación, pero nadie cree que la inflación va a ser de 15% este año. Esa pauta del Banco Central sirve para los salarios. Y después, obviamente, el tema del gasto público social. Todo el gasto en general, la obra pública se va a caer, eso va a generar mayor desempleo y entonces mayor problema para pelear salarios de parte de los sindicatos. No, más allá de todo esto, lo que es importante también marcar es la importancia de las regulaciones financieras. Como vos decías bien al principio, tenemos un modelo en el cual salen dólares por todos lados, la gente compra dólares y es un problema que la gente compre dólares, porque no hay dólares para todos. Si todos empiezan a comprar dólares, hoy se rompe todo. Déjame pasar un aviso. Hoy, quiero que todos sepan, los que están acá y los que están allá,